Nuevamente buenos días a todos y todas ustedes. Yo arranco la primera plática con este tema que yo he llamado el baile de los hongos de Plancourreau a Cholula. He escogido como punto de partida a Plancourreau, que es una capilla románica de Mediterráneo que me fascina desde que la conozco, porque algunas de las pinturas murales que están ahí son las que han detonado muchas de las discusiones por parte de algunos especialistas en relación con el valor simbólico que podemos tener a las imágenes. Esta reflexión nos hará viajar de Francia a México por medio de un pequeño estudio sobre la presencia de hongos en las decoraciones murales interiores de 3 edificios religiosos románicos y sus posibles interpretaciones. Primero voy a dar algunas características generales de la pintura románica en el siglo XII en la Francia de aquel entonces, cuyas fronteras no tienen mucho que ver con las de ahora. Si numerosas pinturas desaparecieron, las obras conservadas conocidas se vuelven más numerosas a partir del siglo XI. En relación con el periodo románico, es decir, entre los siglos XI y XII, una de las principales características de la arquitectura religiosa es contar con muy pocas aperturas, lo que favorece el desarrollo de los sistemas de plástica ornamental interiores bastante extensos. Si bien el Antiguo y el Nuevo Testamento son la fuente directa de la mayor parte de las escenas representadas, la teología inspira también las escenas profanas dentro del marco simbólico de la lucha del bien contra el mal. Por otra parte, tomando en cuenta la elevada tasa de analfabetismo de la época, cabe subrayar que las imágenes religiosas cumplen una función esencialmente didáctica y obedecen por lo tanto a códigos iconográficos rigurosos, lo que hace aún más sorprendente la presencia de hongos una y otra vez en algunas pinturas. En Francia, la pintura románica se integra a los estudios de la historia del arte a partir de la primera mitad del siglo XIX, con el texto de Prosper Mérimée sobre las pinturas del templo de la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, publicado en 1845. Y aunque sus trabajos aparecieron en el siglo pasado, no puedo dejar de citar a dos de los más reconocidos investigadores sobre el tema, primero a Émile Malle y luego a Henri Faucillon, cuya investigación sirvió de guía y referencia para la concepción de la Galería de Pinturas Románicas de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, abierta al público en 2007 en la capital francesa. El espacio de la bóveda que cubre la biblioteca del edificio ostenta en su integralidad las pinturas de la bóveda de la nave de la iglesia de Saint-Savin-sur-Gartempe, una de las joyas francesas de la arquitectura románica, en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Y a raíz de las investigaciones realizadas sobre las pinturas de Saint-Savin-sur-Gartempe, conservadas en su casi integralidad, se ha podido establecer que la región de Poitou, que viene marcada en verde sobre el segundo mapa, fue el centro de formación de la Escuela de Pintura Mate sobre fondos claros de la Francia románica. Las otras dos escuelas siendo la Escuela de Pintura sobre fondos oscuros y la Escuela de Pintura sobre fondos azules. Pero no estoy aquí para hablar de pintura románica en general, sino para señalar la presencia de representaciones de hongos en las decoraciones pintadas interiores de 3 edificios religiosos de la zona: la capilla de Plancourreau, el templo de Saint-Martin de Vic y el templo de la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe. De la capilla de Plancourreau se menciona que es parte de las posesiones de la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe en un documento papal de 1184. Es un edificio de un solo nivel. Yo escogí estas imágenes porque ustedes ven, casi metemos 2 coches adentro y ya. Es un edificio de un solo nivel, de pequeñas dimensiones, 18 metros de largo por aproximadamente 6 metros de ancho.
solamente cuenta con aperturas en la fachada y el ábside. De ahí que la casi totalidad de la superficie de los muros interiores ha sido cubierta por murales, los cuales o realzan los elementos arquitectónicos o se despliegan en temas bíblicos, profanos o meramente decorativos. Las investigaciones apuntan a que las pinturas más antiguas fueron realizadas a finales del siglo XII. En la parte inferior del ábside, entre las aberturas, aparecen 4 escenas: la flagelación, la crucifixión, una virgen con el niño Jesús y, por última, a la extrema derecha, una escena relacionada con la tentación y el pecado original. Esta última escena destaca por el hecho que es un hongo arbóreo alrededor del cual se enrosca la serpiente y que separa a Adán y Eva, una representación bastante anómala del árbol del bien y del mal, y que hasta la fecha sigue siendo la única conocida en toda la pintura europea. Mi segundo ejemplo de imágenes en las cuales se identifican hongos u elementos que se parecen a ellos proviene del pequeño templo de Saint-Martin de Vic, construido en el siglo XI. Es el segundo conjunto de pinturas románicas francesas mejor conservadas después de Saint-Savin-sur-Gartempe. Se piensa que el ciclo de pinturas es la obra de un solo artista, ya que todos los personajes tienen el mismo rostro redondo, con sus chapitas rojas, los buenos vistos de frente y los malos de perfil. A pesar de una paleta de pigmentos limitada, negro de carbón, blanco de cal, ocro rojo y ocro amarillo, al mezclarlos, yuxtaponerlos o sobreponiéndolos, se ha logrado sugerir volúmenes y ciertos contrastes de luces y sombras en las imágenes. Pero lo que más caracteriza a este deslumbrante ciclo de pinturas es, sin la menor duda, su dinamismo. En términos de Émile Malle, cito: el pintor de Vic tiene la pasión del movimiento, algo completamente extraordinario en el siglo XII. Cierro la cita. Un dinamismo que se puede observar en la escena correspondiente a la entrada de Cristo en Jerusalén, que es la que aparece aquí, y que ha desatado mucho debate en torno al detalle de la parte derecha de esta pintura, ya que algunas personas leen también aquí hongos. Mi tercer ejemplo corresponde a una escena conservada en el interior del templo de la abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, que se distingue por contar todavía en cada una de sus partes con la decoración mural original románica de principios del siglo XII. El ciclo del Apocalipsis en el pórtico de entrada, el ciclo dedicado a la pasión y resurrección de Cristo en la bóveda y los laterales de la tribuna alta, y unas 50 escenas procedentes del Nuevo y el Antiguo Testamento, en particular el Génesis y el Éxodo en la nave. De manera específica, una escena asociada con el ciclo del Génesis llama nuestra atención. Es el tercer día de la creación y Dios aparece con 2 esferas en las manos, el sol y la luna. Las deposita en una gigantesca esfera con estrellas. La parte inferior de su figura está asociada con un ámbito de árboles, plantas y hongos, anticipando la creación de los vegetales ocurrida al día siguiente de la creación de los astros. Ahora bien, ¿qué tipo de interpretaciones han quedado asociadas con estas imágenes? Entre todas, la interpretación sugerida por el filólogo británico John Marco Allegro ha sido la más polémica. Su conocimiento de idiomas antiguos le permite integrarse al equipo internacional encargado de la traducción de los manuscritos del Mar Muerto, equipo que abandonara posteriormente para proseguir de manera independiente con sus investigaciones filológicas. Son sus descubrimientos filológicos y sobre todo etimológicos que servieran de fundamento a su muy controvertida hipótesis, según la cual, de manera muy resumida, el judeocristianismo no es más que el derivado de un antiguo culto de la fecundidad, cuyos adeptos consumían hongos alucinógenos, en particular de tipo Amanita muscaria, lo que justifica la imagen que aparece precisamente en la portada de su libro, El hongo sagrado y la cruz. Por otra parte, en la pintura de la escena de la tentación, conservada en la pequeña
capilla de Plencouron, se puede observar pequeñas manchas blancuzcas esparcidas sobre el sombrero de los 5 hongos del árbol del bien y del mal, lo que para muchos observadores basta para acreditar la lectura de la representación mimética de un hongo de tipo Amanita muscaria. De ahí que el investigador mexicano Gastón Guzmán llegara a comentar en un artículo de 2016 que Adán y Eva, en dicha pintura, tienen sus manos sobre su vientre a causa de la intoxicación gástrica provocada por la ingestión de este hongo. Una lectura completamente diferente ha sido sugerida por el padre de los estudios iconológicos, el alemán Erwin Panofsky, quien considera que se necesita un amplio conocimiento del contexto cultural que da origen a una determinada imagen para poder interpretarla y, sobre todo, asegurar que la interpretación propuesta sea la correcta. Es así como Panofsky, apoyándose sobre las investigaciones preliminares de su compatriota Albert Brinkmann, sugiere que el Pilzbaum, literalmente el árbol hongo, y conservamos este término porque es precisamente Brinkmann quien es el pionero de estos estudios, sugieren que no es más que un derivado iconográfico del pino de sombría que solía aparecer en las pinturas romanas como en las del paleocristianismo. Y es este árbol que aparece, por ejemplo, recodificado en la escena del templo de Saint-Martin de Vic, ambientando la entrada de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el árbol hongo no es más que la progresiva transformación histórico-geográfica de una conífera. Esta explicación la proporciona Panofsky al estadounidense Robert Gordon Wasson en una carta de 1952, pero el pionero de la etnomicología, quien publica Soma, el hongo divino de la inmortalidad, en 1968, no la tomará en cuenta y seguirá con su propia lectura e interpretación. Sin embargo, la línea de investigación abierta por Brinkmann y Panofsky ha sido ampliada en los últimos años por el etnomicólogo italiano Giorgio Samorini, quien asegura que el cristianismo fue un vehículo de difusión de un esquema iconográfico antiguo, 2 animales dispuestos en forma simétrica con respecto a un árbol. Afirma que aquel esquema iconográfico aparece por primera vez en el arte sumerio del 3er milenio a.C. Con el tiempo, los animales se han ido transformando en otros elementos iconográficos, acorde con el polo cultural que produce y consume la imagen, lo mismo para el árbol. Hasta ahora, todos los árboles hongo documentados, sean pinturas de edificios religiosos, sean manuscritos, pertenecen al periodo románico, un periodo en el que todavía se pueden apreciar en el arte influencias medio orientales. Cada vez más imágenes religiosas con representaciones de árboles hongo u hongos están apareciendo en el ámbito religioso occidental, confirmando la fuerza de una tradición micológica de muy lejano origen. Sin embargo, resulta difícil cerrar la discusión en torno a sus posibles justificaciones e interpretaciones, tanto en el contexto occidental románico como en el novohispano, ya que sus seguidores serán perseguidos y a menudo deberán profesar en secreto. La verdadera pregunta será entonces, como sugiere Giorgio Samorini, cito, ¿el anónimo autor de la imagen quiso realmente representar un hongo o, inconscientemente, siguió un esquema iconográfico sin conocer su posible significado o asumiendo que quien iba a ver la imagen no se iba a percatar de su verdadero significado? Muchas gracias. Tenemos un pequeño espacio para dudas o preguntas o comentarios, si los hay. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta a la doctora Lorenz? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, ahí tenemos una pregunta. Además de estos ejemplos posterior, hay representaciones religiosas de los hongos posteriores a esta época. ¿A la época románica? Sí. Hasta donde sabemos, no. Por cuestión de tiempo yo no incluí los manuscritos,
pero tenemos una serie de textos. Hay un, no encuentro el nombre exacto en castellano, que es como el libro de rezos de Otón III, que está conservado en la Biblioteca Estatal de München, en Alemania, y ahí también tenemos representaciones de hongos, pero las representaciones que tenemos ahí, eso sería como una segunda parte de comparación e investigación, sería incluir las imágenes de los hongos en los manuscritos. Yo no lo he hecho porque quería aterrizar sobre los hongos que están aquí en la portada de San Gabriel, pero sabemos por el trabajo que se ha hecho sobre lo que nosotros conocemos como escuelas de pintura mate. Por ejemplo, habría que regresar a la primera imagen donde yo había puesto el mapa de Francia de aquel entonces, y la gran frontera este es con el Santo Imperio Carolingio. Entonces, hay comunicaciones entre la escritoria del Imperio Carolingio y la escuela mate, bueno, la que conocemos nosotros como escuela de pintura mate sobre fondo claro en Francia. Y lo que sabemos también es que había como talleres nómadas, es decir, que probablemente, eso es una hipótesis de lectura, a partir del conocimiento de algunos documentos, las imágenes de los manuscritos, estas imágenes eventualmente podían servir de base para que los pintores las pudieran representar. Yo escogí estos tres ejemplos, pues Plein Courreau, porque todo el mundo habla de Plein Courreau y esa imagen es realmente espectacular. Es decir, sobre todo que entrando a la capilla está de lado, ¿no? No ve enfrente y de repente se da cuenta, y la verdad sí es completamente asombroso ver eso dentro de un templo religioso. Y esa pintura, que es una de las primeras conocidas, es la que da cuerda a Allegro, a Wasson, etc. Entonces podemos seguir en la bibliografía como otros investigadores que están rastreando imágenes de hongos alucinógenos, ven ahí eso. Yo quise confrontar la lectura de los historiadores del arte porque ahí hay una brecha tremenda entre lo que dicen algunos y lo que dicen otros. Lo que dicen algunos, que es Allegro, Wasson, etc., tiene que ver con que ellos extraen la imagen y solamente la ven como imagen única. Nosotros cuando trabajamos eso, por ejemplo, la región de Poitou, podemos rentar un coche, dar una vuelta y es bastante impresionante ver que en esta misma región hay una gran cantidad de templos que están repitiendo el tema de los hongos, ¿no? Entonces no es algo aislado, sino algo que probablemente tiene un soporte de texto escrito y que podemos entender también dentro de la lucha del bien contra el mal, ¿no? Finalmente, si trabajamos un poco más el simbolismo de la imagen, finalmente si no solamente es la tentación, pero ¿qué más se va a pasar si en lugar de la manzana te comes un hongo alucinógeno? Y además, la confrontación entre los dos campos tiene que ver que de un lado se lee la imagen mimética y del otro lado nosotros la leemos como simbólica. Y a partir de ahí, obviamente, nos vamos por campos diferentes. No sé si hay algún otro comentario o duda. Si no, sí, adelante. Bueno, Fernanda checa el tiempo, yo no lo checo. Tenemos un minutito. Un minuto. Sí, breve. No, es que ha mencionado lo de los textos donde también aparecen hongos y quería saber, bueno, yo infiero que no se dice nada de los hongos, no sé si en este mundo había prácticas con los hongos, tenemos algún tipo de registro para la época del uso de hongos. Pues en la medicina. Y finalmente quería saber cuál era su opinión a partir de las imágenes que... Pues yo he entendido la conclusión, pero quería saber su opinión personal, a dónde llegan. Gracias. Mi opinión para Francia, que es lo que yo más conozco,
es que yo estoy del lado ahí de Panofsky y Brinkmann, porque efectivamente, o de Zamorini, que es el que ha retomado esa línea, porque hay un historiador del arte que no se trabaja mucho, pero que es el que ha trabajado sobre estas continuidades en el imaginario y los desplazamientos de los campos iconográficos, que es Avi Warburg. De por sí, parte del trabajo de Panofsky y de Brinkmann tiene como base el trabajo de Warburg. Y lo que Warburg está estableciendo es que los elementos en el tiempo y en el espacio se desplazan, que es lo que me seduce mucho de lo que dice Zamorini, porque finalmente las imágenes que incluí sobre estos mosaicos que encontramos en el Medio Oriente, pues ya estamos a medio camino entre Sumer y Europa. ¿Estamos de acuerdo? Han pasado miles de años, pero el esquema visual y finalmente la imagen se trabaja en base a esquemas visuales. Ahora, lo que es interesante es que atrás de estas mudanzas histórico-geográficas de esquemas iconográficos, lo que valida que, por ejemplo, en el siglo XI o XII en Iteruño aparezca eso son prácticas culturales que en la mayor parte de los casos documentamos desde la medicina y, ¿por qué no, otro tipo de usos? Estamos de acuerdo en que puntualmente no vamos a encontrar, porque así como la mayor parte de las pinturas, digamos, estas tienen la ventaja de estar en pueblitos y casi nadie se mete. Entonces lograron pasar, yo diría, relativamente desapercibidas. Nosotros suponemos que la presencia de los hongos, eventualmente como en la capilla de Plancougo, era mucho más extensa. Pero como aquí en México en algún momento se vuelve a encalar, surge otro campo iconográfico, eventualmente hasta se destruyen los edificios durante el siglo XVIII y la Revolución Francesa, entonces nos faltan como algunos elementos. Pero mi opinión es que sí, yo defiendo esta idea de las mudanzas de los esquemas en el imaginario. Y aquí, quién sabe si algún fraile, hablamos de arquitectura de la memoria, puntualmente solemos no hablar de iconografía de la memoria. Puede ser muy bien que alguien haya conocido algunos de estos templos. Mi última imagen era de Cataluña. Empezamos a descubrir, entre comillas, que también en España están las mismas representaciones y sabemos la procedencia de muchos frailes, digamos, de dónde venían, y probablemente traían en su imaginario alguna de estas imágenes, y aquí eso cristaliza localmente con otros usos. Gracias.